Siempre me ha sorprendido cómo un solo día puede desbaratar años enteros de certezas o derribar muros que uno juraba inquebrantables. Quiero contarles sobre la historia más extraordinaria y humana que me ha tocado ver de cerca. La comparto aquí porque sé que muchos buscan en estos foros una chispa, algo que pueda confirmarnos que la vida todavía sabe dar giro inesperados. Les prometo que esto le pasó a Fernando Mendoza y yo lo vi suceder. Si todavía creen que no hay milagros reales, quédense conmigo. Fernando Mendoza era el tipo de persona que uno imagina cuando escucha millonario exitoso. Siempre ocupado, siempre resolviendo cosas graves, con esa mirada que deja claro que el dinero da poder, pero nada de ternura. Dirigía su inmobiliaria desde un edificio de vidrios ahumados en Polanco y me consta, metía miedo hasta con el silencio. En la oficina todos sabían que no había que preguntarle por su familia, porque si algo lo sacaba del personaje era ese tema. Nadie se atrevía. Nadie hablaba de su pasado. Ni sus hijos Nicolás y Victoria sabían realmente quién era el Fernando de los años de barrio o por qué nunca hablaba de su madre. Todo cambió el día que su asistente, Clara, le insistió para hacer una donación a un asilo en Coyoacán. Era uno de esos compromisos sociales que detestaba. Buena prensa, como decía, pero esa mañana Fernando estaba más irritable de lo normal. Casi no durmió, y en el espejo su cara marcaba los surcos de alguien que carga con mucho más que estrés. Lo que nadie sabía es que justo ese día, al volver a pisar un asilo, iba a romperse por dentro de la forma menos esperada. El asilo era sencillo, nada del otro mundo. Patios con bugambilias, olor a sopa y un aire de nostalgia pegajosa. A Fernando se le endureció la quijada nada más entrar, como si tuviera que atrincherarse. Saludó distante, chequeó su celular y escuchó al director dar el típico discurso de agradecimiento. Todo iba con esa frialdad calculada de gente acartonada, hasta que una anciana, sentada junto a la ventana, deslizó la mirada hacia él. Había silencio, pero Fernando se quedó absorto. Lo noté, porque esa anciana tenía algo profundamente familiar, aunque su rostro marcado por los años declaraba que allí solo habitaba el olvido. Mientras el grupo recorría el comedor, la anciana murmuró algo apenas audible. Fernando no lo escuchó bien, pero se le notaba la incomodidad, un sudor frío, una especie de parálisis súper rara en él. Por primera vez en un siglo lo vi sin saber qué hacer con las manos. Cuando Clara se acercó, notó el temblor leve de sus dedos. Nadie, ni él mismo, tenía idea de que esa señora iba a cambiarlo todo. Después del pequeño discurso, cuando repartían galletas a los residentes, Fernando no quiso acercarse, pero la directora del asilo, con esa costumbre de humanizar a los donantes, lo llevó casi a fuerza a hablar con algunos. Fue entonces cuando esa anciana, Celeste, así la llamaban, tomó la muñeca de Fernando. Fue un instante, pero bastó para que el hombre de acero perdiera la compostura. En la piel de Fernando, justo donde la mano de Celeste se apoyó, tenía una cicatriz oculta bajo el reloj. Celeste la acarició y de repente pronunció un nombre, Fer. No sonó a un saludo, sino al eco de un recuerdo retumbando en una habitación cerrada hace mucho. La directora intentó aligerar la escena, pero Fernando no se movió. Vi en sus ojos esa lucha de alguien que no comprende si lo que siente es terror, esperanza o ambas, y Celeste lo miraba como buscando una confirmación de algo imposible. En ese momento, todas las barreras de Fernando se derrumbaron y dejó caer la cabeza, visiblemente afectado. Nadie más entendía, pero yo sabía, por las historias de pasillo, que la madre de Fernando desapareció antes de que él cumpliera 9 años. Nunca más le habló nadie de ella. Su padre, Jorge Mendoza, fue siempre un tipo duro, de los que deciden qué se dice y qué no en la mesa. Tu madre se fue. No pregunten. Era todo lo
que Fernando y su hermano escucharon por décadas. Esa tarde, al terminar la visita, Fernando hizo algo que jamás había hecho en público. Se quedó en el jardín, sentado junto a Celeste, en silencio total, como si ese breve contacto le robara todas las fuerzas. Clara, que ya no sabía qué hacer, intentó llevarlo de regreso al coche varias veces, pero Fernando se negaba a irse. Estoy seguro de que ese momento le activó recuerdos que luchaba por no tocar, fragmentos de una infancia llena de preguntas, sin respuesta, la sensación de abandono que nunca se nombra, pero pesa toda la vida. En el coche, camino de vuelta, Fernando no habló. Miró la cicatriz bajo su reloj y la frotó repetidas veces. Un par de lágrimas se le escaparon, aunque las limpió rápido cuando notó mi mirada en el retrovisor. Solo murmura para sí, no puede ser ella, no puede ser. Era todo, pero para él era como estar parado sobre el borde de un abismo. A la mañana siguiente, Fernando llamó al asilo. Quería hablar otra vez con Celeste. Nadie lo había visto así, derrotado, ansioso, necesitado de una respuesta urgente. La directora, extrañada, aceptó la visita y en la conversación por teléfono le confirmó que Celeste tenía problemas de memoria, pero a veces, en momentos sueltos, era capaz de recordar detalles muy precisos. Fernando, que había vivido toda la vida ignorando los temas emocionales, de repente se aferró a la posibilidad de que esa mujer fuera en efecto su mamá, Elena Mendoza, la persona que su padre le prohibió mencionar durante 4 décadas. Ese día, Fernando llevó consigo una caja de fotos viejas, de cuando todavía vivía en la casa familiar. Las fotos tenían los bordes amarillentos y la mayoría eran en blanco y negro. Entre esas imágenes, una lo mostraba de niño, abrazado a una mujer joven y sonriente. Se la mostró a Celeste. Ella la miró largo rato, primero como alguien que intenta descifrar el presente, luego con las manos temblorosas, tocando la imagen hasta que se le escapó una lágrima. Dijo, «Ese es Fer», nada más. Pero nadie necesitó más para entender que algo grandísimo estaba sucediendo. No fue un reencuentro de película. Fue incómodo, torpe, con más dudas que certezas. Celeste se aferraba a momentos que parecían salidos del fondo de un cajón polvoriento. Fernando, ese hombre siempre firme, tartamudeaba, inmóvil, apenas atreviéndose a mirar a Celeste a los ojos. En ese comedor, con olor a caldo viejo y sillas duras, 2 generaciones se buscaron en un laberinto de recuerdos confusos. Salieron de ahí con más preguntas que respuestas, pero la posibilidad, solo la posibilidad de que fueran madre e hijo, bastaba. En los días siguientes, Fernando empezó a aparecer más seguido en el asilo. No iba como empresario ni como donante, se convertía en otro tipo, con menos uñas afiladas y mucha más vulnerabilidad. La primera vez que llegó con Nicolás y Victoria, sus hijos, acostumbrados a verlo duro y ausente, el ambiente se sintió extrañísimo. Nicolás, el mayor, nunca había visto a su papá tan nervioso y tan callado. Victoria, que es más sensible, se acercó a Celeste con un dibujo de su infancia. Era como si todos supieran que en ese cuarto iba a pasar algo importante, pero nadie sabía qué palabras decir. A veces, mientras Celeste jugaba con los hilos de su suéter, soltaba frases perdidas. La casa grande, los jacarandas en la esquina. Otras veces, nada. Solo silencio y mirar fijo a la pared. Fernando, sin embargo, se aferró. Contrató especialistas. Habló con médicos. Empezó a reconstruir fragmentos del pasado de Celeste para encontrar pistas. No era terquedad de millonario. Era la necesidad de cierre de un niño perdido en el tiempo, todavía buscando la verdad de su abandono. Cada avance, cada palabra nueva de Celeste era oro para él. Lo más fuerte vino cuando, una de esas tardes, Celeste tomó la mano de Fernando y le dijo, casi susurrando, «Mi niño».
Fue automático. A Fernando se le fue todo el color de la cara y se le humedecieron los ojos. El resto de la familia se quedó helada. Sabían que ahí había algo más profundo que cualquier historia de superación de manual. Era la verdad desmoronando décadas de silencio, el amor reclamando lo suyo, incluso cuando la memoria no colabora. No era fácil. Empezaron a surgir dudas sobre el pasado. La familia de Fernando, sobre todo su hermano menor, nunca olvidó que Jorge Mendoza, el padre, era un tipo que no permitía preguntas sobre Elena. Documentos familiares desaparecidos, fotos tachadas, historias cambiadas. Celeste a veces relataba detalles vagos de un hombre que la controlaba, que no la dejaba hablar con nadie. Todo esto iba armando un rompecabezas doloroso, donde el verdadero rostro del padre Mendoza quedaba más claro. Más que una víctima del abandono, Fernando era un sobreviviente de secretos familiares. Todo esto detonó en Fernando una especie de caída libre emocional, pero también una decisión feroz. Transformaría el dolor en algo tangible. Empezó por cambiar la estructura de su empresa, haciéndola más humana, y luego, junto a sus hijos, fundó la Fundación Elena Mendoza. El objetivo: ayudar a personas mayores con problemas de memoria y a familias rotas por desapariciones inexplicables como la suya. La llegada de Celeste a la vieja casa de San Ángel, ya convertida en residencia familiar, fue una segunda oportunidad, casi un milagro. Nicolás, que inicialmente era el más reacio, terminó organizando reuniones familiares en el jardín, con Celeste como protagonista. Victoria, siempre cariñosa, la trataba como si siempre hubiese estado allí. Fernando finalmente aprendió a sonreír, de esas sonrisas torpes pero honestas, sin importar que el resto del mundo estuviera mirando. El cierre de todo esto ocurrió un domingo cualquiera. Fue un día caluroso, con el cielo despejado, cuando se reunieron a festejar el cumpleaños de Celeste, aunque nadie tenía certeza del día real. En ese ambiente, entre anécdotas viejas y fotos nuevas empapadas de risas, Fernando tomó la mano de su madre y la miró como aquel niño que no quería perderla nunca más. No hubo discursos grandilocuentes ni lágrimas teatrales, solo una felicidad simple, cruda. Una familia reunida después de años de buscarse y no encontrarse. Y lo más raro de todo, así como todo explotó en un solo día, también ese cúmulo de emociones y reencuentros se asentó de la nada. Fernando nunca supo explicar por qué justamente aquella tarde en el asilo, por qué esa anciana desconocida, por qué decidió mirar un álbum polvoriento después de años de evitarlo. Hasta hoy, cuando se lo preguntan, lo único que dice es que la vida, de la nada, le devolvió a su madre y una razón para empezar de cero, como si solo hiciera falta animarse a volver a mirar. Eso fue todo. Y nadie sabe explicar por qué. El rumor de la reconciliación entre Fernando y su madre comenzó a circular sigilosamente entre los empleados de la empresa, primero como una anécdota insólita y luego como una especie de milagro cotidiano. Los colaboradores más cercanos notaban que Fernando, sin dejar de ser exigente, escuchaba con atención genuina a las personas, cediendo incluso la palabra en las reuniones. Ya no eran tan comunes los gritos secos entre departamentos. En su lugar aparecieron pequeños gestos casi invisibles, una pausa antes de negar una propuesta, un ¿cómo te sientes?, lanzado a un colaborador después de una tarde difícil. Nicolás, desde su propio despacho, se sorprendía al verlo atravesar el pasillo, rumbo a la sala de juntas con una bolsa llena de pan dulce, una costumbre que su abuela le había contado que era de cuando la familia sobrevivía a apuros económicos, y que Fernando nunca había querido recordar. Esa transformación traslucía también en casa. Celeste, ya instalada en la mansión de San Ángel, tenía su habitación decorada con bugambilias frescas y retratos reencontrados. Sus días se organizaban entre siestas breves,
tardes de té en el jardín y los juegos de memoria que Victoria le proponía: nombrar flores, describir la vieja casa de su infancia, adivinar la melodía de alguna canción lejana. Celeste recuperaba palabras y fragmentos de vida, y a veces, entre sueños, susurraba nombres de amigas que ya nadie recordaba. A veces, en las tardes de sol, se le veía sentada en el columpio del jardín, mirando a los nietos correr y sintiéndose parte de algo mucho más grande que el tiempo perdido. Un sábado, Nicolás propuso celebrar un picnic en el parque más cercano. Insistió en cocinar el guiso favorito de su abuela, arroz con leche y canela. Fue la primera vez en años que Fernando no revisó correos ni aceptó llamadas laborales durante más de 6 horas. En esa escapada, rodeados de árboles y risas auténticas, Nicolás se atrevió a preguntarle a su padre por qué llevaba la cicatriz en la muñeca. Fernando, titubeante, reveló la historia. De niño, jugando en el sótano de la casa antigua, había caído sobre unos escombros. Celeste lo curó a escondidas, temerosa de la reacción de Jorge. Fue la última vez que me abrazó de verdad antes de desaparecer, confesó Fernando, con una voz quebrada pero también liberadora. Ese día, Nicolás comprendió que las heridas a veces no se ven, pero nunca dejan de existir debajo de la piel. Hubo también días convulsos. Los recuerdos de Celeste se volvían a veces angostos y oscuros. Una mañana, mientras la familia desayunaba, Celeste confundió a Victoria con una hermana fallecida y preguntó por Jorge, su esposo, como si esperara verlo entrar en cualquier momento. El ambiente en la mesa se heló. Fernando acompañó a su madre hasta el invernadero y, sentados rodeados de violetas, le habló con dulzura, recordándole que ya no había que temer al pasado. «Aquí estamos todos, mamá. Nadie te va a hacer daño», le repitió, hasta que ambos rompieron a llorar, buscando salud en ese abrazo largamente aplazado. La Fundación Elena Mendoza empezó como un simple proyecto filantrópico, pero pronto se transformó en el eje de una cruzada familiar. Victoria se encargó de la comunicación y recaudación, involucrando a jóvenes universitarios. Nicolás diseñó un pequeño software para reunir historias de personas desaparecidas y pacientes con problemas de memoria. Fernando, ya sin la coraza de empresario infalible, daba charlas en público sobre la importancia de reconstruir la memoria de las familias, invitando a otros a no rendirse, a buscar incluso donde parece no haber salida. El proyecto los llevó a recorrer hospitales y asilos y, cada tanto, a recibir familias agradecidas que, gracias a la fundación, lograban reencontrarse con sus seres queridos. Durante una de esas visitas, apareció una mujer llamada Aurora con una foto antigua. Había oído de Celeste y creía reconocerla como una amiga de juventud, desaparecida el mismo año que Elena Mendoza. El encuentro fue un terremoto emocional. Aurora y Celeste se miraron largo rato, y tras varias frases ininteligibles, Celeste murmuró el nombre del viejo café donde solían reunirse. Fernando, fascinado, tomó nota de cada detalle, mientras Victoria grababa los relatos con una grabadora vieja. De ese encuentro nació una pequeña red de mujeres que se dedicaron a buscar viejas amistades y reconstruir historias borradas por el miedo y el tiempo. La familia no dejó de enfrentar fantasmas. Una tarde lluviosa, Fernando descubrió una caja de cartas escondidas al fondo de un armario en la casa de San Ángel. Eran misivas escritas por Elena, su madre, ya firmando como Celeste, durante 1100 años de exilio interno. En ellas describía la opresión y el silencio ordenado por Jorge Mendoza. Cada carta era la pieza de un rompecabezas de dolores sin nombre, pero también contenía frases de amor y fe en el reencuentro. Fernando leyó las cartas en voz baja a su madre, que lloró en silencio, apretando con fuerza la mano de su hijo. Por primera vez desde que recordaba, Fernando se atrevió a visitar la tumba de su padre.
No fue una peregrinación de reproches, sino un acto simbólico de despedida. Se acercó solo, portando una de las cartas de Elena y una jacaranda arrancada del jardín. De pie frente a la lápida austera, habló en voz baja. Me quitaste mucho, pero ya no puedes quitarme nada más. Hoy elijo perdonarte porque quiero ser libre del peso de tus secretos. Al regresar a casa, esa carga invisible parecía haber quedado enterrada con el pasado. Celeste comenzó a escribir pequeños relatos ayudada por Victoria, quien los convirtió en un libro titulado El regreso de la memoria. El libro fue editado por la Fundación, repartido gratuitamente en asilos y hospitales. Muchas familias reconocieron en sus páginas ecos de sus propias historias. Separaciones injustas, silencios intolerables, regresos milagrosos. Celeste, en las presentaciones del libro solía decir, hay recuerdos que duelen, pero más duele no ser recordada. En la mansión de San Ángel, los domingos se instauró la costumbre de preparar un platillo elegido por Celeste. Era una forma de reconstruir la historia familiar a través del paladar. Fideos con mantequilla, mole poblano, pan de elote. Fernando, que nunca supo cocinar, aprendió a amasar y a reírle a los fracasos culinarios. Victoria anotaba recetas y anécdotas en un cuaderno, mientras Nicolás se encargaba de los postres y de poner música en un viejo tocadiscos hallado en el desván. Con el paso de los meses, Celeste recuperó más momentos de lucidez, aunque la niebla del olvido regresaba a veces con fuerza. Un día, mientras veía fotos con sus nietos, señaló a Fernando y murmuró, «Prométeme que nunca dejarás que las palabras se pierdan». Casi sin darse cuenta, la familia había construido su propio antídoto contra el tiempo, la memoria compartida. El último año de Celeste fue luminoso y apacible. El jardín floreció, la casa se llenó de visitas, la fundación prosperó. El día que Celeste partió, lo hizo rodeada de toda la familia, abrazada a la fotografía de aquella casa con jacarandas que la vio partir y volver. Las lágrimas fueron inevitables, pero la tristeza quedó suavizada por la convicción de que, más allá del olvido, habían conseguido reencontrarse. En el aniversario de su partida, Fernando presidió un pequeño acto en la fundación. Sostuvo entre sus manos una rama de jacaranda y ante un grupo de familias pronunció palabras que ya no temblaban al recordar. Si hoy estamos aquí, no es por el dinero ni por los éxitos. Estamos porque alguien esperó 40 años para volver a casa. Nunca es tarde para buscar y ser hallado. Victoria y Nicolás lo abrazaron largo rato. Habían cerrado el círculo sin necesidad de olvidarlo. El amor, a fuerza de memoria y coraje, les mostró que ningún muro es definitivo. La historia de Celeste, de Elena, seguía viva en ellos. En cada diálogo, en cada risa, en cada tarde bajo la sombra de las jacarandas, donde la esperanza decidió quedarse a vivir. El aniversario de la partida de Celeste llenó de una calma reverencial la mansión de San Ángel. Esa mañana, la familia se reunió en el jardín, cada quien llevando un objeto que, a su modo, evocara un recuerdo con ella. La chalina de flores que usaba en los días frescos, un cuaderno con anotaciones de recetas, incluso aquella vieja cajita de música que solía sonar en las cenas familiares. Fernando tomó la palabra ante los suyos, buscando la voz que su madre le había enseñado a recuperar. Ella nos enseñó que la memoria no se construye solo de grandes hazañas, sino de gestos cotidianos. El café compartido, la risa inesperada, la valentía de pedir perdón. Las palabras se asomaron sin temblores, mientras una brisa suave hacía danzar los pétalos de jacaranda sobre sus cabezas. Victoria propuso, ese día, plantar un árbol en honor a Celeste. Lo harían entre todos, dejando raíces de nuevos comienzos en la tierra húmeda del jardín. El proyecto de la Fundación Elena Mendoza tomó un rumbo inesperado tras la muerte de Celeste. Fernando,
Aún con la nostalgia fresca, decidió impulsar una red nacional de historias compartidas. Crearon un espacio digital donde familias de todo el país podían relatar reencuentros y búsquedas de seres queridos. Pronto, los mensajes inundaron la plataforma. Abuelas que recordaban nombres en medio de la confusión, hermanos que narraban la última gran comida familiar antes de una separación. Victoria y Nicolás analizaron decenas de historias cada semana, buscando patrones, ofreciendo palabras de aliento e invitando a la gente a participar en encuentros presenciales. Fernando se volvió un conferencista inusual. Su blazer llano perfecto, su expresión mucho más suave, dispuesto a escuchar incluso los recuerdos rotos de desconocidos. El verdadero legado es el que sobrevive en los relatos de quienes amamos, repetía en cada charla. El primer encuentro nacional se realizó una tarde radiante de marzo, en el patio del antiguo asilo. Hasta Coyoacán llegó gente de todo el país, trayendo consigo álbumes, cartas, objetos entrañables. Entre los asistentes, Fernando conoció a una joven llamada Mariela, que buscaba a su madre desaparecida décadas atrás. Mariela, con voz temblorosa, contó que la última noticia que tuvo de su madre fue una postal firmada con iniciales misteriosas, EM. En ese instante, Fernando sintió una punzada familiar. Pensó en las cartas de Celeste, en lo parecido de las ausencias que se repiten generación tras generación. Conmovido, decidió ayudar a Mariela en la búsqueda, involucrando a toda la familia. Nicolás diseñó una plataforma en línea para cruzar datos. Victoria rastreó hospitales y albergues, y Fernando abrió las puertas de la fundación para que el caso tuviera prioridad. Los días se llenaron de llamadas, de pistas confusas y de la esperanza terca que ahora conocían tan bien. Las semanas siguientes, un descubrimiento inesperado agitó las aguas de la historia familiar. Victoria revisaba fotografías antiguas cuando, al retirar el marco de una imagen, descubrió una carta oculta. Era un mensaje de Elena, dirigido a su hermana, fechado un año antes de desaparecer. En él, describía su secreto deseo de escapar de la opresión de Jorge y de encontrar la libertad para volver a ser ella misma. El texto resonaba con la fuerza de quien ha callado demasiado. Victoria no dudó en entregárselo a Fernando y juntos, sentados en la sala, leyeron las palabras como si escucharan por primera vez la verdadera voz de Celeste. Esa carta les dio la certeza de que el exilio de su madre no había sido resignación, sino un último acto de dignidad. Fernando sintió alivio al entender que, aún tras la separación, Elena había peleado a su manera. Se prometió mantener viva esa semilla de rebeldía en la forma de conducir su propia vida. La investigación sobre el pasado llevó a la familia a replantearse la historia de Jorge Mendoza. Durante años, su figura había sido una sombra impenetrable, apenas mencionada por Celeste en sus mejores días de lucidez. Nicolás propuso indagar más allá de los recuerdos dolorosos. Juntos revisaron archivos antiguos de la empresa, buscando cartas, facturas y documentos. Descubrieron que Jorge había mantenido un segundo hogar en Ciudad Satélite, donde convivía ocasionalmente con una mujer que figuraba como encargada de la contabilidad. El hallazgo descolocó a Fernando. Se sentía traicionado incluso en los silencios heredados. Sin embargo, lejos de buscar venganza o desesperanza, decidió cerrar el ciclo con madurez. Reunió a su hermano y a sus hijos, les mostró los documentos y propuso hacer un legado honesto, sin negar ni disfrazar el pasado. Nadie es solo sus errores, pero tampoco somos responsables de las mentiras ajenas. La verdad es nuestra herencia más valiosa, concluyó, a la vez que el peso de los años parecía disiparse. Los domingos en la mansión fueron escenarios de celebración y sanación. La costumbre de cocinar en familia se convirtió en ritual de conexión. Un mediodía,
Fernando intentó preparar el mole poblano, recordando cómo su madre tarareaba canciones mientras removía la olla. Acompañado de Victoria, quien anotaba los pasos y corregía medidas, lograron un platillo imperfecto pero cargado de recuerdos. La familia invitó a 2 adultos mayores del asilo a compartir la mesa. Sus historias, mezcladas con el aroma a chocolate y chile, tejieron nuevos lazos. Fue en esas comidas donde Fernando comprendió que la mesa podía ser lugar de reconciliación, tanto para su propia historia como para otras familias que llegaban a la fundación en busca de compañía y consuelo. Había días de nostalgia, por supuesto. Fernando, insomne, bajaba algunas noches al jardín, donde el árbol de jacaranda iluminado por la luna proyectaba sombras azules sobre el césped. Allí recordaba el tiempo perdido, pero lejos de hacerlo desde el remordimiento, lo hacía ahora con gratitud. Comenzó a escribir una serie de cartas dirigidas a Celeste, relatos de los logros y tropiezos familiares, sueños para el futuro, anécdotas pequeñas que solo madre e hijo podían entender. Esas cartas, que Victoria más adelante editaría y publicaría bajo el título Cartas a quien vuelve, se transformaron en consuelo para huérfanos de presencia y memoria, y circularon como abrazos de papel por diferentes hospitales y asilos. La fundación recibió un reconocimiento nacional por su labor humanitaria. En una ceremonia sencilla, Fernando subió al escenario acompañado de Victoria y Nicolás. «Esto no es mérito de una sola persona», dijo, «sino de todos los que no han renunciado a la esperanza». La ovación fue larga y cálida, y muchos asistentes reconocieron lágrimas y gestos de complicidad en la familia Mendoza. Al bajar del estrado, Fernando fue abordado por un hombre mayor que, entre sollozos, compartió que gracias a la fundación había logrado ubicar a su nieta perdida. Por primera vez, Fernando permitió que lo abrazaran en público, entendiendo que el dolor compartido también podía transformarse en alegría multiplicada. Victoria organizó un taller literario para adultos mayores donde cada semana los participantes narraban historias de su infancia y adolescencia. La actividad no solo ejercitaba la memoria, sino que servía como terapia para cientos de personas que, con frecuencia, solo necesitaban que alguien los escuchara de verdad. Los relatos producidos en el taller se publicaron en una edición artesanal y pronto se convirtieron en inspiración para otras fundaciones del país. Victoria relató en la introducción del libro: «Nuestra memoria colectiva se reconstruye cada vez que una vida es narrada y celebrada. Cada recuerdo, por pequeño que sea, salva del olvido a quienes vinieron antes». Nicolás, por su parte, emprendió un viaje por diferentes estados. Buscaba expandir los alcances tecnológicos de la fundación, generando alianzas con centros de salud, universidades y colectivos ciudadanos. En su regreso a casa, compartió en la mesa familiar que había conocido historias de pérdida y reencuentro aún más improbables que la suya. Cada familia carga con sus propios silencios. Lo importante es atreverse a romperlos, reflexionó, mirando a su padre y sintiendo por primera vez la tranquilidad de no cargar más con el peso de una generación de secretos. Con el paso de los años, la mansión de San Ángel fue transformándose en un verdadero hogar abierto. Las reuniones familiares sumaban nuevas voces: amigos, voluntarios, niños correteando entre los jacarandas. Fernando, ya canoso y sin la dureza de antaño, era el primero en reírse de los errores culinarios, el último en levantarse de la mesa. Las conversaciones giraban muchas veces sobre Celeste: anécdotas, frases sueltas, recetas rescatadas. El retrato de Celeste presidía la sala principal, siempre rodeado de flores frescas y cartas nuevas que seguían llegando, escritas por personas que jamás la conocieron, pero que sentían en su historia un eco del propio anhelo de reencuentro. Una tarde de otoño,
Mientras los árboles del jardín perdían hojas doradas, Victoria se acercó a Fernando con una inquietud. «Papá», le dijo, «¿crees que, después de todo, pudimos sanar? ¿O solo aprendimos a convivir con el pasado?» Fernando, mirando las ramas desnudas de la jacaranda, le respondió, «Sanar no es olvidar, hija. Es aprender a vivir con lo vivido y permitir que la esperanza siga creciendo, aunque sea despacito». Ella sonrió, aceptando, y juntos se sentaron a escribir la nueva carta del mes, destinada a una familia que acababa de encontrar a su ser querido tras años de búsqueda. La vida siguió su curso, tejida de ausencias y presencias. En los cumpleaños, la familia preparaba arroz con leche y canela en honor a Celeste, y los niños preguntaban por la abuela de los cuentos. Nicolás se encargó de transmitirles la historia, con sus partes duras y luminosas, convencido de que el mayor acto de amor era no dejar que el olvido dominara las raíces familiares. Victoria, por su parte, continuó promoviendo el taller literario, invitando siempre a los nuevos integrantes a recordar que cada relato, por minúsculo que pareciera, tenía el poder de sanar una herida. En la víspera de un nuevo aniversario, la familia Mendoza recibió una carta inesperada. Había sido escrita por una de las nietas de Aurora, la amiga de Celeste, quien relataba cómo la historia del reencuentro de la familia la había animado a buscar a su propio abuelo. Gracias a la fundación y a la red tejida en Coyoacán, lo había hallado en un pueblo lejano, enfermo, pero aún lúcido. La carta terminó con una frase que Fernando no olvidaría. «Gracias por enseñarnos que siempre hay un camino de vuelta a casa, por lejano que parezca». Ese día, al leerla en voz alta a su familia, Fernando sintió que el legado de Celeste había florecido mucho más allá de lo soñado, y que la memoria, como las jacarandas, siempre encontraba el modo de regresar cada primavera. El invierno llegó a la mansión de San Ángel con una lluvia amable, y las jacarandas, al contrario de lo habitual, parecían resistirse a perder sus flores. Esa mañana, Fernando se levantó antes del amanecer y, envolviéndose en una gruesa bufanda, salió al jardín solo con una libreta y una taza de café. Allí, bajo el árbol plantado en honor a Celeste, se sentó a escribir. Hacía tiempo que sus cartas no eran únicamente para los ausentes. Iban dirigidas ahora a los nietos, a su hermano, incluso a vecinos que se habían acercado a la familia tras conocer la historia de la fundación. La vida conspira para que no olvidemos, aunque quisiéramos, apuntó. Si alguna vez sientes frío adentro, busca una historia compartida. Es el lazo más cálido. Cuando terminó la carta, la dejó sobre el banco, segura de que algún curioso la encontraría. Fue Victoria quien horas después halló la nota y decidió responderle a su padre con otra carta, decorada con hojas secas y 2 líneas. «El mejor árbol sigue creciendo, papá. Aquí seguimos». Los domingos, la casa se llenaba de vida y voces entrelazadas. Los talleres literarios habían ido ganando fama en 1900 la ciudad, y esa tarde llegaron nuevos visitantes, una pareja de abuelos, traídos por su nieta adolescente que deseaba que ambos compartieran las historias de su infancia rural. El ambiente era cálido, y a todos los conmovió escuchar por primera vez relatos de la migración interna del país, del trabajo colectivo en las antiguas haciendas, de la nostalgia de los pueblos que ya no existían. Victoria, cuaderno en mano, anotaba anécdotas y frases que luego repartía en pequeños folletos para que nadie se fuera de la casa sin una memoria ajena. Fernando, a ratos, observaba en silencio, agradecido de haber convertido su hogar en un refugio de voces y en un espacio donde el pasado no era sombra, sino semilla. En una ocasión,
Nicolás anunció a la familia que la fundación había sido invitada a participar en un congreso internacional sobre memoria y acompañamiento familiar. La noticia llenó de entusiasmo a todos, pero especialmente a Fernando, que nunca se había considerado un orador ni un ejemplo personal. Aceptó el reto y días antes de partir, ensayó su discurso frente al espejo, hablando en voz alta para su madre, como si Celeste aún estuviera sentada frente a él en la vieja mecedora. «Madre», susurró, «tu historia ya no es solo nuestra, ahora es parte de algo más grande». Durante el viaje fue Victoria quien lo acompañó, grabando videos y tomando fotografías para compartir con los participantes del taller. La ponencia fue un éxito inesperado. Al término, varias personas se acercaron a Fernando para agradecerle por recordar en público lo que tantos acostumbran esconder bajo la alfombra de los años. A su regreso, la familia encontró una carta que cambió el tono de la rutina. Era de Mariela, aquella joven que años atrás había buscado a su madre con la ayuda de los Mendoza. El mensaje incluía una fotografía reciente, ella junto a una mujer mayor, tomadas de la mano frente a un mural colorido. «Estamos juntas, por fin», decía la nota. Las palabras que compartió su familia me acompañaron en cada paso. Prometí no dejar a mi madre sin memoria de quienes la amamos. Victoria organizó una pequeña reunión para leer la carta junto a los voluntarios de la fundación y propuso crear una galería digital de reencuentros abierta para que cualquier persona pudiera compartir fotos y anécdotas. La iniciativa fue recibida con entusiasmo y en pocos meses la plataforma se convirtió en archivo vivo de historias de esperanza. Pasaron las estaciones y con ellas la salud de Fernando comenzó a ser más frágil. Aún así, insistía en seguir caminando cada mañana bajo los árboles, dialogando con los recuerdos en voz baja. Un día, mientras revisaba los recortes de periódico de la inauguración de la fundación, le sorprendió recibir la visita de un joven historiador. Se llamaba Emilio y estaba organizando un archivo oral sobre la migración y la vida cotidiana en la segunda mitad del siglo XX. Había oído hablar de Celeste y de la familia Mendoza, y suplicó permiso para grabar entrevistas. Fernando accedió encantado, y durante semanas repasó junto a Emilio los libros de cocina de su madre, las cartas, los objetos reencontrados. El historiador, atento a cada matiz, ayudó a descifrar detalles que ni Victoria ni Nicolás habían advertido. Fechas escondidas en dedicatorias, una clave contenida en los bordados de un mantel, el significado de ciertos símbolos en las cartas de Elena. Para Fernando fue como redescubrir, bajo una luz nueva, la persistencia de la herencia materna. Durante esos meses, Victoria y Nicolás enfrentaron juntos una nueva inquietud. Surgieron rumores sobre la posible expropiación del antiguo asilo de Coyoacán para construir un centro comercial. La noticia fue un motivo de alarma no solo para la familia, sino para la comunidad de voluntarios y familias ligadas a la fundación. Iniciaron una movilización colectiva, organizaron foros, recolectaron firmas y grabaron testimonios sobre la importancia del lugar. Al frente de la campaña apareció Fernando, cuyo carácter, antes temido, ahora se canalizaba en lucha comunitaria. Dio entrevistas, escribió artículos y logró convocar a personalidades públicas que defendieron la causa. Finalmente, el gobierno local declaró el edificio patrimonio de la ciudad, asegurando su preservación. La comunidad celebró con una fiesta en el patio del asilo, donde Fernando, emocionado, pronunció unas palabras. Hoy salvamos más que un edificio, salvamos los recuerdos de quienes aquí volvieron a reconocerse. En casa, la familia mantuvo la costumbre de las cartas abiertas. Un día fue Nicolás quien dejó sobre la mesa un manuscrito dirigido a su padre. «No sé si alguna vez tendré tu fortaleza», confesaba,
Pero sí quiero heredar tu costumbre de no rendirte, incluso cuando parecía que la tristeza no se iría nunca. Gracias por abrir la puerta, aunque te temblara la mano. Fernando leyó la carta, rodeado de su familia, y por primera vez les habló abiertamente de sus propios miedos, del temor persistente a fallar como padre, del vacío dejado muchos años por la ausencia de Elena, del alivio de haber aprendido, al fin, que pedir ayuda no era señal de debilidad, sino de crecimiento. Aquel diálogo fue un bálsamo, y los hijos sintieron que, al fin, la familia se habitaba de verdad. El ciclo del taller literario cerró con un homenaje inesperado. Victoria propuso a los participantes escribir cartas a quienes nunca pudieron despedirse. Muchos adultos mayores, con manos temblorosas, hablaron de hijos emigrados, madres muertas en soledad, amigos perdidos por la dictadura del tiempo. Las cartas, anónimas o firmadas, llenaron un mural improvisado. Al presentarlas oficialmente, Fernando leyó algunos extractos en voz alta, dejando que el silencio diera consuelo donde las palabras no bastaban. La sala entera se unió en un aplauso largo y sereno, conscientes de que la memoria tenía múltiples heridas, pero también la voluntad obstinada de volver. El aniversario de la fundación llegó en medio de 1911. Nuevas noticias. Una universidad local les invitó a crear juntos un programa intergeneracional para documentar historias de vida. Se trataba de formar equipos de estudiantes y adultos mayores que, guiados por el método del taller, recorrieran barrios y pueblos recogiendo voces. Victoria y Nicolás se entusiasmaron al instante. Era la oportunidad de multiplicar el trabajo iniciado por Celeste y Elena, asegurando que la memoria no fuera un lujo de unos pocos, sino un bien común. Pronto, la familia se vio rodeada de jóvenes ávidos de aprender a escuchar. María, una voluntaria, le dijo a Fernando: «A mí me enseñaron que recordar era repetirse. Aquí descubrí que es curarse y cuidar a otros». Luego de una de esas sesiones, Fernando decidió transformar la antigua suite de su madre en una biblioteca informal, abierta a quien quisiera aprender o simplemente conversar. Decoraron el espacio con fotos ampliadas de Celeste, en la cocina, en el jardín, de joven bailando en una fiesta familiar. En las paredes colgaron frases suyas, tejidas con hilo de distintos colores. Nunca un olvido es definitivo si alguien se atreve a nombrar. La sala pronto se llenó de visitantes, cuadernos y cuentacuentos espontáneos. Fernando solía sentarse al fondo, escuchando relatos ajenos con una sonrisa suave, como si Celeste aún estuviera presente entre ellos, animando a no dejar morir ninguna palabra. Una noche, cuando el viento movía las ramas desnudas de la jacaranda, Nicolás propuso organizar una velada de historias bajo las estrellas. Prepararon faroles y cojines en el jardín, invitaron a vecinos, voluntarios y niños. Allí, bajo el manto estrellado, cada quien contó un recuerdo valioso. Hubo risas y lágrimas por igual. Fernando tomó la palabra para relatar cómo, antes de reencontrar a su madre, temía al silencio más que a la soledad. El amor no es solo presencia, es también memoria, promesa y certeza de que nada bueno termina del todo si lo seguimos contando, concluyó. Los asistentes aplaudieron, y muchos coincidieron en que esa noche todos parecían haber ganado una familia expandida por las raíces invisibles del afecto compartido. En la víspera de un nuevo aniversario de Celeste, la Fundación anunció la organización del primer Festival de la Memoria Familiar. Había talleres de escritura, teatro, cocina tradicional, lectura de cartas y hasta un pequeño concierto con canciones favoritas de las generaciones mayores. Los preparativos llenaron la casa de risas y de idas y venidas. El día del evento,
La mansión se convirtió en un mosaico de voces, música y aromas de otros tiempos. Fernando observó, orgulloso, a su familia recorriendo los distintos puestos. Victoria coordinando un taller para niños, Nicolás guiando a los más jóvenes en el registro digital de historias, voluntarios cocinando bajo la jacaranda. Una pequeña niña se le acercó y le preguntó cómo era Celeste de niña. Fernando la miró con dulzura y, recordando cómo podía, comenzó a contar una historia sobre una niña valiente que jamás dejó de soñar con volver a casa. En los últimos días de la estación, Victoria y Nicolás recorrieron la casa con su padre, revisando antiguos cajones y armarios. Entre libretas viejas encontraron varios objetos curiosos: una piedra lisa envuelta en un pañuelo, un pendiente roto y una postal de París dirigida a Elena de parte de una amiga de juventud. Cada objeto traía un relato, un trozo de historia. Así nació la idea de crear un museo íntimo de la familia Mendoza, donde cualquiera pudiera traer un objeto significativo, contarnos su historia y dejarlo exhibido por algunos días. Muy pronto la colección creció. Llaves, cartas, dedales, una foto de boda en sepia, un par de botas gastadas. El museo casero se volvió ritual de sanación y la familia se sintió encargada de proteger no solo su memoria, sino la de todos quienes no desean ser olvidados. Una noche, después de una larga reunión, Fernando subió a su estudio y, mirando la foto de su madre, cerró los ojos y agradeció en voz baja. Supo que, en la lucha contra el olvido, a veces se vence perdiendo el miedo y dejando espacio a quienes vienen después. Antes de apagar la lámpara, anotó una última frase en su libreta: «La memoria es un lugar donde nadie muere del todo. Mientras alguien recuerde, siempre hay primavera para volver a empezar». En un cálido atardecer de primavera, la mansión de San Ángel vibraba de energía compartida y de música suave que llegaba desde el jardín. Fernando y su familia habían decidido dar un paso más en su misión de preservar la memoria colectiva. Nicolás había concebido un programa de mentoría intergeneracional, donde jóvenes y ancianos compartirían habilidades y sabidurías para aprender unos de otros. Aquella tarde, la casa estaba llena de grupos conversando animadamente. En un rincón, una abuela enseñaba a un grupo de adolescentes a tejer, mientras en el porche, un joven explicaba a mayores cómo utilizar una aplicación en su teléfono móvil. La risa y el entusiasmo llenaban el aire. Fernando observaba todo desde la distancia, su corazón rebosante de gratitud por el camino que, impulsado por el reencuentro con su madre, había comenzado a andar. Victoria había colaborado con un conocido autor en la creación de una novela gráfica que contaba la historia de su abuela, Celeste, y el impacto de la fundación. Aquella tarde, durante el evento de mentoría, organizaron una presentación especial en la biblioteca de la casa, ahora transformada en un espacio abierto para la comunidad. El lugar estaba a rebosar de gente que deseaba conocer más a fondo la historia de esa mujer valiente que había cambiado tantas vidas. Fernando, con una emoción palpable en sus palabras, presentó orgulloso el libro, compartiendo cómo cada página reflejaba no solo la historia de una familia, sino las esperanzas y sueños de muchas personas. La energía de San Ángel llegó hasta Coyoacán, donde el antiguo asilo, ahora reconocido como un centro de memoria, recibía visitantes de todo el mundo interesados en aprender de sus métodos de reconstrucción familiar. Aurora, la vieja amiga de Celeste, había decidido trasladarse allí para colaborar en la creación de un archivo vivencial, reuniendo testimonios y relatos que no debían perderse. Fernando visitaba el lugar con frecuencia, continuando el legado de su madre. En una de sus visitas, una nueva residente le mostró un diario antiguo donde había descrito una infancia similar a la de Celeste.
Juntos buscaron nuevas pistas que ayudarían a otros a encontrar conexiones perdidas por el tiempo. Llegó el cumpleaños de Celeste, y aunque ya no estuviera presente, la familia celebró como si ella nunca se hubiera marchado. Colocaron su fotografía en la mesa central, rodeada de flores frescas, y cocinaron sus recetas favoritas. Durante la comida, Victoria tomó la mano de Fernando y Nicolás, y juntos compartieron anécdotas nuevas y viejas, recordando cómo cada una había construido los puentes necesarios para sanar y seguir adelante. Fernando, que ahora valoraba cada momento compartido, habló de su madre con un amor que, al principio de su propia historia, nunca hubiera imaginado transmitir. El arduo trabajo de Fernando y su familia les había valido múltiples reconocimientos. En un evento organizado por la municipalidad, les otorgaron el premio a la comunidad ejemplar por su dedicación y compromiso con la historia y la memoria. Los aplausos estallaron en la sala cuando Fernando subió al escenario. Al recibir el premio, Fernando, sin máscaras ni coraza, agradeció a su familia por trenzar con él una red de esperanza y a su madre por enseñarle que nunca era tarde para recordar y amar. La emoción del momento lo llevó a recordar los días en que había llegado a ese asilo en Coyoacán con el simple fin de ofrecer una donación. Tiempo después, la familia decidió organizar un viaje a París, realizando el sueño que Celeste alguna vez tuvo. Pasearon por las avenidas, respirando la historia y el arte de la ciudad. En una tarde soleada, mientras navegaban por el Sena, Victoria desplegó un mapa con el itinerario original de su abuela. Se toparon con un pequeño café, similar al descrito por Celeste en sus cartas, y decidieron entrar. El sitio estaba lleno de encanto, sus paredes decoradas con fotografías antiguas y retratos en sepia de otros tiempos. Allí, entre sorbo y sorbo de café, los Mendoza acordaron enviar una postal desde París a cada una de las personas que habían ayudado en su camino, una tradición que su abuela en vida había cultivado como símbolo de recordar a aquellos que amó. A su regreso a México, Fernando, empapado del espíritu de su madre, abrazó nuevos proyectos en la fundación. Se estableció un programa educativo que alentaba a estudiantes de secundaria y preparatoria a investigar la historia oral en sus barrios, recopilando historias de familias locales para documentar cambios sociales y culturales. Nicolás reclutó a docentes y estudiantes para que se sumaran al plan. Parecía como si el legado de Celeste ahora tuviera sus raíces profundas en cada rincón de la comunidad, promoviendo así un legado de comunidad solidaria y cohesionada. Un amigo cercano de Fernando, que había estado observando la transformación de la familia Mendoza, les propuso llevar la historia de Celeste a la gran pantalla. La idea de un documental que reflejara los logros y luchas que enfrentaron los llamaba como una oportunidad única de inspiración para todos. Aquellos que creyeron que la reconciliación no era posible. Fernando dudó al principio, pero al ver la pasión de su familia hacia el proyecto, accedió. La producción comenzó poco después, resaltando no solo la historia personal de Celeste, sino la de otras familias que se beneficiaron del trabajo de la fundación. El film se estrenó en uno de los teatros más conocidos de Ciudad de México. La asistencia fue impresionante, con filas de personas deseosas de conocer las vivencias que tan valerosa joven mexicana había atravesado. El público, conmovido por la narrativa, llenó la sala de aplausos al concluir la proyección. Tras el estreno, personas de distintos sectores sociales compartieron experiencias similares con Fernando y su familia, quienes se sintieron más motivados que nunca para continuar su misión de brindar apoyo a quienes buscan redescubrir sus historias. Victoriosos, superando miedos y silencios, los Mendoza encontraron en el ciclo de la vida motivo para reencontrarse con el pasado
y abrazar el presente. Fernando, liberado de las sombras de su infancia, conformó la última pieza de un doloroso puzzle. Aquella noche se sentó junto a un árbol de jacaranda en el jardín y con un suspiro profundo murmuró al viento: «Gracias, mamá, por el regreso, por cada enseñanza, por guiarnos siempre». Las flores bailarinas de las jacarandas tiñeron el suelo con su tono violáceo, pintando la imagen de un cierre que no implicaba final, sino continuidad y esperanza. Fernando sonrió hacia el cielo estrellado, mientras a lo lejos, en la mansión, resonaba la risa de sus hijos, ecos insustituibles de un amor perpetuo, como las hojas que caían solo para volver a florecer cada primavera. En su interior sabía que al final ninguno de ellos había recorrido este viaje solo, y esa certeza inquebrantable, grabada en el corazón de los Mendoza, sería su verdadero legado.